Profesor, bien, ¿ustedes qué tal? Buenos días. Todo bien, todo bien. Bien, arranquemos. Permítanme, les comparto. Déjenme revisar las actividades. Yo no hay varias variables. Aquí en el grupo porque lo tengo. Hoy es 26, ¿verdad? Sí, Sí. yo no hay varias variables. Bien, el día de hoy, no estoy grabando. El día de hoy es 26 de mayo. Ok. Jueves 26 de mayo. Vean, vamos a estudiar funciones en varias variables. Funciones en varias variables. ¿Qué sería el tema que corresponde al día de hoy? 1.2. Sección 2.1. Bien, hoy el libro de texto. Y vamos a hablar acerca de lo que son funciones. Vamos a hacer ejemplos del libro de texto. Vamos a ver en qué consiste. Yo, por aparte, voy a estar haciendo ejercicios que involucran ejercicios teóricos de funciones. Bien, tengo el libro en español. No es la mejor calidad, pero está en español. Lo intenté comprar, pero estaba demasiado caro. Entonces, quedémonos con este. Una función o cualquier función tiene tres características. Eso es lo que menciona el libro. Una función es una regla de asignación donde a cada elemento X, que le llamamos dominio, se le asigna un Y, que le llamamos codominio. Asocia un elemento único. Entonces nosotros en funciones yo tengo una regla de asignación que cada elemento, oigan bien la definición, dice cada elemento de X. Yo estoy asociando cada elemento de X. No me dice asociado a cada elemento de Y. No, yo tengo que a cada elemento de X le corresponde un Y. A este conjunto le vamos a llamar X mayúscula y a este le vamos a llamar Y mayúscula. Bien, tiene que ser único. De lo contrario, nosotros no podríamos tener una función. Es muy similar a lo que pasa en las funciones regulares. Por ejemplo, esto que yo tengo aquí no es una función. Bien, porque a este par ordenado, supongamos que es 1, 2, y este par ordenado de aquí es 1, 3, no le corresponde para el elemento 1 no le corresponde un único elemento. Muy bien, cosas que ya sabemos. Tenemos estereotipos de funciones en varias variables. Tenemos funciones que les vamos a llamar escalares. Por ejemplo, yo tengo una función la siguiente. Tengo un subconjunto U de R2
llamar, estas funciones se llaman funciones escalares, que sería raíz de x al cuadrado más y, raíz de x cuadrado más y. Esta función significa que yo tomo dos elementos, en este caso tomo un elemento de R2 y yo devuelvo un número real R. U va a ser lo que llamamos dominio de la función. Esta función le llamamos que va de R2 en R2, pero ese U que yo tengo ahí es su dominio. Ok, caso contrario, aquí con nuestro dominio, perdón, codominio, R. Bien, para que visualicemos quién es ese U que yo estoy colocando, tenemos lo siguiente. Mi dominio U, vamos a calcular el dominio, vamos a ver quién es ese dominio. Voy a colocar los conceptos para que nos peguemos con ellos. ¿Qué se hizo? Tenemos también quién es el rango de la función. Aquí dice que el conjunto X o el dominio son todos aquellos X en el conjunto que están asociados o relacionados con un Y. Por ejemplo, no es nada nuevo para nosotros calcular el dominio de esta función. El dominio de f, esto implica que x más y tiene que ser estrictamente mayor que o igual a 0. Esto es cierto si, solamente si y es mayor que o igual a menos x al cuadrado. Bien, estamos hablando que el dominio de f, u, son todos aquellos x, y que están en R2, tales que y es mayor que o igual a menos x al cuadrado. Como podríamos recordar, en cálculo 2 lo vimos, el dominio u, sería menos x al cuadrado dibujo esa función. Luego observo que el dominio de esta función son todos estos puntos que satisfacen esta desigualdad. Bien, es fácil tomar un punto que satisfaga esta desigualdad. Tenemos que buscar pares ordenados x, y, donde y es mayor que el cuadrado de x con un signo menos, menos el cuadrado de x. Por ejemplo, voy a tomar este punto, siempre para que lo recordemos. Este punto es el punto 0,2, por ejemplo. 2 es mayor que menos x al cuadrado. Este debería de ser el dominio de la función. Cosa que no es nueva para nosotros. Con los rangos tenemos que tener un poco más de cuidado. Calcular rango tiende a ser un poco más difícil. Yo tengo el rango de f. En el rango de f son todos aquellos y, tales que y es igual a x para algunas x. Por ejemplo, el rango de esta función, ¿sí?, son todas aquellas z que están en R, tales que z es mayor que o igual a 0. Estaríamos hablando que el rango de f entonces es el intervalo de 0 cerrado a más infinito. Muy bien. ¿Por qué? Bueno, porque por definición raíz de x al cuadrado más y cuadrado, la raíz cuadrada, siempre va a tener números estrictamente mayores que 0. Pero esto implica que este es z mayor que o igual a 0. Por eso lo estoy colocando
de esa forma. Ok, bien. ¿Qué otro concepto? Para ir moviéndome con los conceptos. Tenemos funciones sobreyectivas. Voy a estar dando, de esto voy a buscar ejercicios teóricos por aparte, no me va a quedar tiempo. Y tengo una función 1 a 1 o inyectivas. Tengo diversos tipos de funciones, los voy a ilustrar en diagramas para que lo meditemos. Tengo esta función, miren, una función es sobre. Bien, yo lo voy a explicar por puntos. Tengo esta función aquí. Y voy a hacer una regla de asignación. Esto es una función que vamos a llamar f. Esta función no es sobreyectiva. No es sobreyectiva porque dice que cada elemento de y es la imagen de algún x. O sea que el rango es y. Fíjense que el rango aquí en mi función anterior, el rango de f está contenido en y. No tiene que ser que el rango de la función siempre coincida, no es sobre. Yo voy a poner aquí A, B, C, porque este elemento y que está aquí no es correspondido con, no es sobreyectiva. Voy con otro diagrama. Esta función, por ejemplo, que yo tengo aquí, esta relación que yo tengo acá, esto que yo tengo aquí no es una función, porque el concepto de función menciona aquí, vean detalladamente, una regla de asignación que asocia cada elemento del conjunto X. Cada uno tiene que estar asociado, no es una función. Bien, esto es una relación. Bien, voy con otras funciones. En esta función que tengo aquí, yo tengo la siguiente. Esto que yo tengo aquí tampoco es una función, porque un elemento no corresponde a un único elemento. Pues bueno, de todos estos diagramas ya distinguimos cuando algo es función, cuando algo no es función. Sobreyectiva es que cada uno de esos elementos está correspondido. Pensemos en funciones sencillas. Lo voy a hacer con cajitas para que lo meditemos. Yo tengo esto y aquí tengo estos elementos. Vean esta función. Esa función es sobreyectiva. Dado que cada y es correspondido por un x. Esta función no es 1 a 1, que es diferente, sobreyectiva, pero no inyectiva. No es inyectiva porque dos elementos corresponden a un número para valores diferentes. O sea, yo tengo que la imagen
si este es x1 y este es x2, la imagen de x1 es igual a la imagen de x2, pero x1 es distinto de x2. Bien, pensémoslo primero en R. Por ejemplo, yo tengo la función y igual a x al cubo, una función que va de R3, perdón, de R3, de R en R. La gráfica de esta función es esta que estoy mostrando. Esta función es 1 a 1. F de x es 1 a 1. Yo creo que ya lo sabemos esto, pero bueno, lo menciono. ¿Por qué sabemos que es 1 a 1? Porque yo tengo que para cualquier f de x1 igual a x2, esto implica que x1 al cubo es igual a x2 al cubo. Aplicando raíz cúbica en ambos lados nos damos cuenta que x1 es igual a x2. Popularmente le conoceríamos como el criterio del horizontal, ¿verdad? La horizontal solo toca un punto, que es inyectiva. La función es sobreyectiva, sí, también. La función es sobreyectiva. ¿Cómo mostramos que una función es sobreyectiva? Nos dice que para cada y es la imagen de algún x. Yo diría, sea y en R, cualquiera, para cualquiera. Entonces yo tengo que y es igual a x al cubo, lo que implica que es posible, existe, porque yo puedo definir un x igual a y a la 1/3. Ok, para cualquiera que yo tenga es posible. Yo no puedo con y igual a x al cuadrado, no cualquier y lo cumple, porque yo no tengo que menos 1 puede ser igual a x al cuadrado, no es cualquier y. Y aquí sí puede ser cualquiera, o sea, yo no tengo siempre bien definido que y sea, x sea igual a y a los medios. Muy bien, lo vamos a hacer en funciones de varias variables, para que lo meditemos. Yo tengo mi función f de x, y. Mire la pregunta que hice en el examen del periodo pasado. Tengo esta función, la voy a colocar bien. Tengo una función f de x, y. F que va de R3 en R. La definimos como f de x, y, z igual a la norma de x. O sea, estamos hablando de la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. Esta función yo lancé la pregunta si era 1 a 1. ¿Creen ustedes que esta función es 1 a 1? Inciso A. ¿Es 1 a 1 f? La respuesta es no. No. No, porque yo tengo que f de 1, 0, 0, su norma es 1, pero f de 0, 0, 1 también tiene norma 1. Pero el punto
1, 0, 0 no es igual al punto 0, 0. ¿Es sobreyectiva la función? Claro que sí. ¿Es sobreyectiva f? La respuesta es Sí. no, ¿Por qué? porque cada y de r tiene que estar correspondido. Al contrario, no. Observamos que un ejemplo con uno que no cumple, porque como es para todos, para y igual a menos 1 no se cumple que la norma de ese x sea igual a menos 1. No hay ningún número que tenga norma negativa, solo tomé uno. La función no es ni sobreyectiva ni inyectiva. No tiene que ser obligatoriamente algo. Muy bien, ya me había ganado 5 puntos en el examen. Vea usted. ¿Hay preguntas, jóvenes? Bien, el libro menciona diversas cosas, diversos tipos de funciones. Me voy a ir al libro, a los problemas. Acá voy a mencionar lo de las curvas de nivel pronto. No se me da el tiempo aquí. Bien, por ejemplo, tengo diversos tipos de funciones. Vean esta. Yo tengo esta función. Esta función que yo tengo aquí es una función f que va de un subconjunto, aquí, un subconjunto U de R2 a R3. Esto significa, estas funciones no las habíamos visto en cálculo 2. Son funciones que toman dos variables pero devuelven una función con tres coordenadas, perdón, un par ordenado, una triple sería aquí, sería así, triplete creo que le dicen. Bien, para esta función podríamos calcular, por ejemplo, su dominio. Como esta función ahora tiene tres componentes, yo debo de tomar la intersección de estos tres. Comienzo con el primero. X más y está definido para todo número. Esta función 1 entre y menos 1, la expresión está definida para y distinto de 1. Y la expresión x al cuadrado más y al cuadrado está definida para cualquier número. Bien, realmente entonces el dominio de f, ¿quién sería? Son todos aquellos pares ordenados en R2 tales que y es distinto de 1. Muy bien, ese sería nuestro dominio, y distinto de 1. Ya esta función, por ejemplo, para el ejercicio número 7 yo puedo calcular f de 1, 2. A f de 1, 2 le va a corresponder una terna. Por ejemplo, sería 1 más 2. Perdón, puse 1 y eso no está definido. Perdón, sí, estaba bien. 1,2 sería 1 más 2, 1 entre 2 menos 1, 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Estaríamos diciendo que esto es que la imagen de 1, 2
teórica, no lo podemos dibujar, pero teóricamente es 3, 1, 5. La notación es importante. Voy a tomar un par ordenado y lo que vamos a devolver es una terna. Esta función ya no es una función escalar como la que yo menciono, como esta. La norma, si yo la defino, la función norma es un escalar, porque devuelvo simplemente un número. Aquí estoy devolviendo una terna y son los cuidados que hay que tener. Hay funciones de diversos tipos. Por ejemplo, puede estar definida así. Voy a hacer Vean, funciones diferentes. Considere esta función de R2 en R3, que está definida de forma la matriz A por X, una forma de representar esta función. Y el vector X en R2 está descrito como la matriz columna X1, X2. A mí me están diciendo que esta función f de X, X, simplemente es 2 menos 1, 5, 0, permítanme. 2 menos 1, 5, 0, menos 6, 3. Por el vector X1, X2. Me piden que determine las componentes de esta función. Bueno, al multiplicar, nosotros tenemos que sería esta función. Esta matriz es una matriz de 2 por 3. Sí, déjenme ver si está bien definido esto. Perdón, 3 por 2. 3 por 2. 3 por 1, 3 por 1 es el 2 por 1. escalar. Nos quedaría una matriz de 3 por 1. Multipliquemos, esto sería 2x1 menos x2, 5x1 más 0x2 menos 6x1 más 3x2. Bien, mi función le voy a colocar f de x1, x2, realmente es 12, en otra notación, 2x1 menos de x2. Esto no lleva coma porque es un vectorado, porque es una matriz. 5x1 menos 6x1 más 3x2. Bien, las componentes entonces le voy a llamar f1. Su primera componente sería x1, 2x1 menos x2. x1 menos x2, f2, x1, f3, menos 6 x1 más 3 x2. Muy bien, ¿cuál es el rango de esta función? Ya describí las componentes de esta función. Vamos al rango. ¿Quién es el rango de f? Miren que el dominio, no sé si me lo menciona. No. El dominio de esta función claramente, pues, R2. ¿Quién es el rango de esta función? ¿Alguien que quiera participar? Es R. ¿Cómo representa
Bien, lo que tenemos que hacer para el rango, jovencitos, es estudiar cada componente. El rango van a ser todos aquellos X. Permítanme, voy a cerrar para que no. El rango, acá, son todas aquellas ternas X, Y, Z, DR3. Vamos a ver con qué condiciones. Con que Observen que estas funciones F1, F2, F3, son lineales. pues realmente Son pueden tomar cualquier valor. Entonces yo lo voy a poner así, miren, como le puse F1, F2, F3, para no llamar X, Y, Z, para no confundirnos, le vamos a llamar a este Y1, a este Y2 y a este Y3. Entonces son todas aquellas ternas Y1, Y2, Y3 en R3, tales que esto puede tomar cualquier valor que tengamos acá. ¿Qué otro? Este valor 5x1 puede tomar también cualquier valor. Y este otro valor Y3 también puede los ir. tres pueden tomar Cualquier valor. cualquier valor. Esto va a... En algunos textos les gusta relacionar los valores, relacionarlos, como decir Y1, dejar Y1 y Y2, perdón, Y3 en términos de Y1 y Y2. Pero no es necesario hacer eso. Busquemos las condiciones, tratemos de hacerlo de esa forma, porque queremos averiguar si cualquier número puede ser correspondido. Pensemos en esto, miren, hay que tener cuidado. Podríamos pensar que el punto 1, 1, 2 es correspondido, y aquí es donde podemos caer en huecos. Si 1, 1, 2 es correspondido por alguna X, tendría que cumplir que 2x1 menos x2 es igual a 1. 5x1 es igual a 1. Y menos 6x1 más 3x2 tiene que ser igual a 1 y a 2. Hay que tener cuidado que porque pueda tomar cualquier valor no es que el dominio sería R3. Fíjense que de la primera x1 sería un quinto. Si x1 es un quinto, aquí tendríamos 2 por un quinto menos x2 igual a 1. Tendríamos que x2 es 2 quintos menos 1 menos 3 quintos. Pero si lo sustituyo acá, tendríamos que menos 6 por un quinto más 3x2 es igual a 2. Sería que 3x2 es igual a 2 más 6 quintos. X2 tiene que ser 16 quintos, 16 sobre 15. No es el mismo valor. Este valor, por ejemplo, si yo hubiese dicho solo porque puede tomar esto cualquier valor, y yo digo que esto es R3, realmente el rango es incorrecto. Este punto no está correspondido. No sé si me doy a entender a lo que quiero llegar. Sí. ¿Hay alguna pregunta?
Profe, una consultita. En f de x, cuando hice la multiplicación de matrices, sería una matriz vertical, ¿verdad? No horizontal. Sí, aquí. Ok, la voy a colocar bien. Lo siento, se me olvidó colocar el... Muy bien. Entonces, recapitulando, no cualquiera, siempre prueben con alguno. En estas funciones de 3 variables, especialmente, de 3 componentes que en su imagen, no todos corresponden. Es bien difícil calcular rangos, no dominios, es el rango el difícil. Para pensarlo, entonces, yo tengo la relación 2x1 menos x2 igual a y1. 5x1 es igual a y2 menos 6x1 más 3x2 igual a y3. De aquí, x2, perdón, para calcular el rango, entonces ya sabemos que y2 va a estar fijo. Y2 va a ser 5x1. Despejo, voy a relacionar entonces. Fíjense, x1 siempre va a ser un quinto aquí, como nos quedó. Entonces, yo, para que este número esté fijo, voy a sustituir a ver cuáles iban a cumplir, porque por ejemplo un quinto, si yo lo dejo fijo, no cumple. Entonces, yo digo, x1 va a ser y quintos. Lo sustituyo. 2 quintos de y2 menos x2 va a ser igual a y1. Sustituyo en la otra. Menos 6 quintos de y2 más 3x2 es igual a y3. Yo le voy a dar cualquier valor a y2 y voy a dejar que los demás queden en términos de ellos. Por ejemplo, de aquí, si despejo, voy a despejar, pero voy a trabajar en orden. Ok, hoy sí lo voy a hacer ordenado. Quería ilustrar. Puedo borrar esta parte de este punto 1, 1, 2, que no hay nadie que lo corresponda. Bien, entonces miren, hagámoslo bien entonces, con más espacio. Esto de aquí, solo lo muevo para acá. Aquí miren, le voy a hacer más. Ahí. Ya dejé fijo y2. Entonces voy a dejar ahora, tengo 2 quintos de x1 menos x2 igual a y1. Y tengo menos 6 quintos de y2 menos x3 y x2, perdón, igual a y3. Esto implica aquí y1, perdón, y2. Si yo despejo, tengo que x2 es igual a 2 quintos de y1, perdón, de y2 menos y1. De aquí yo tengo que x2 tiene que ser igual a menos 6 quintos de y2 menos y3. Parece fi eso. Bien, igualo. Pero en el 3 está
yo tengo la relación para que ese punto es que 2 quintos de y2 menos y1 tiene que ser igual a menos 6 quintos de y2 menos y3. Bien, simplifiquemos. Entonces, ¿cómo nos queda? Yo voy a decir que 2 quintos de y2 más 6 quintos, ¿cómo nos queda? 8 quintos, ¿no? 8 quintos de y2 más y3 va a ser igual a y1. Los puntos que cumplan esta relación son los que están en el rango. Déjenme ver cómo los relacionamos. Tratemos de relacionarlos. No, fíjense que hay una forma más fácil de relacionarlos. Dejen fijo y2, pero esto es por suerte. Este problema está muy bien armado. Olviden esto, miren. Ya me fijé en algo. ¿Se fijan ustedes que este número es el triple de este? Sí. O sea, yo tengo que menos 6x1 más 3x2, esto es menos 3 por 2x1 menos x2. O sea, yo estoy diciendo de que y3 es menos 3 veces y1. O sea, yo quiero dejarlo en términos, uno en términos del otro. Ya les mostré por qué. O sea que serían todas las ternas tales que y1, tomo cualquier valor, y1, y2, y3 en R, pero con la condición de que la tercera coordenada, y3, sea menos 3 veces la primera. Probemos. Miren, yo tomo cualquier número, 1, 3, y aquí tengo que tomar menos 3. Este punto sí va a estar correspondido en base a esta relación. Tenemos que relacionar esa y. Como lo había hecho, no era necesario porque este y2 prácticamente está solito, ¿no? Por eso definen así la función. Hay que tener cuidado con el rango. El rango es lo más difícil de calcular. Hay otros tipos de rango que se hacen por desigualdades. Voy a mencionar otro ejemplo. Miren, piensen en esta función f de x, y igual a 3x al cuadrado más y cuadrado menos 1. Voy a calcular el rango de esa función. Este rango se hace mediante estimación, rango de f. El rango de f sería entonces todos aquellos z en R, porque es una función f que va de R2 a R. F es una función que va de un subconjunto U de R2 a R. Bien, ¿cuál condición cumple? Para verlo, yo observo que 3x al cuadrado es estrictamente mayor que 0. Perdón, mayor que o igual a 0, también y cuadrado. Lo que significa que 3x al cuadrado más y al cuadrado es mayor que o igual a 0. Si yo vengo y resto 1 en ambos lados,
yo puedo decir de que z es mayor que o igual a menos 1. Esto se hace en funciones de R en R. Si podemos, lo hacemos mediante desigualdades. En funciones con más componentes hay que tener el cuidado, pruebe con algún punto, no siempre se va a poder. Miren, el rango de esta función entonces tiene que cumplir esto. Tendríamos que resolver un sistemita de ecuaciones, ¿verdad? Realmente, para ver que x1 y que x2 lo cumplen. Bien, ¿qué hora es? Déjenme ver la hora. Voy a mencionar otras cosas rápido. Antes de irnos, encuentra el dominio y el rango de cada una de las funciones. El 7 no le calculamos el rango, ¿verdad? Pero bien, eso lo voy a estar haciendo. Voy a hacer algunos ejercicios aparte porque no me ajusto una hora de clase para esto. Cierro con un ejercicio, con un ejemplo. Vamos a definir lo que son las curvas de nivel de una función, su respectiva gráfica también. Curvas de contorno de funciones escalares. Ok, y tengo ahora aquí. Bien, tenemos las curvas de nivel clásicas. Yo tengo funciones de R2 a R. Esto significa que tengo una función y yo estoy cortando aquí con un plano y estoy recolectando en el plano XY todas esas curvas, su curva de nivel, que no es nada nuevo. Ok, con lo que vamos a batallar ahora son con curvas de nivel pues un tanto diferentes. Por ejemplo, si usted tiene esta función f de un subconjunto U de R2 a R, definida como f de x, y igual a el máximo de x y de y. ¿Cuál es la gráfica de las curvas de nivel? Describa, vamos a decir, describa sus curvas de nivel. Bien, voy a definir quién es la función máximo. Debería de ser x si x es mayor que o igual a y si y es mayor que x. Ok, ¿cómo quedaría, por ejemplo, la curva de nivel si c es igual a 1? Que son todas las curvas de altitud, igualamos a la función c. ¿Cómo nos quedaría el máximo de x y de y? Aquí es paréntesis, igual a 1. ¿Cómo queda esa curva de nivel, por ejemplo, con esa función? Bien, de la misma definición que yo coloqué, tenemos dos opciones. Si el máximo es 1, entonces 1 es mayor que o igual a y. Si el máximo es 1, o le voy a poner aquí o, mejor lo pongo así, se ve muy informal, es 1 para x mayor que o igual a y, perdón, para 1. Voy a colocar entonces que x es 1 para 1 mayores que o iguales a y, o va a ser
y igual a 1 para 1 mayores que x. Esta curva de nivel sería aquí. Si el punto coincide 1, 1, el máximo es 1. Pero me dicen que es la recta x igual a 1 para y. Mayor que y. 1 mayor que y. Para y menores que 1. Ajá, correcto. Al contrario. Bien. Pensemos, esto debería de ser algo así, ¿no? La curva de nivel de esta función. Pensemos en todos estos puntos. Menos 3, 1. Menos 2, 1. ¿Cuál es el máximo de todos estos puntos que están aquí? 1. Pensemos en todos estos puntos que están acá. Por ejemplo, este 1, menos 4. Su máximo es 1. 1, menos 3. Su máximo es. Por eso lo coloqué, miren, la recta. Voy a colocarlo en dos colores. La recta x igual a 1 para las y menores que 1. Y igual a 1 para las x estrictamente menores que 1. O sea que yo en general veo que esta gráfica, veo que estas curvas de nivel deben de ser de esta forma. Si el máximo es 2, voy a trabajar con enteros por mientras. Si el máximo es 3, si el máximo es 4, esas deben de ser las curvas de nivel. Por ejemplo, de esta función, voy a poner el paréntesis aquí, de esta función diferente, máximo de x, y. Pueden probar con el mínimo, con máximo del valor absoluto del máximo, para que estén tratando funciones un poco diferentes. Bueno, me retiro porque les robé 2 minutos. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? Por el momento no, profe. El libro, hoy en la tarde voy a estar haciendo algunos ejemplos, sí, porque es bien difícil que yo aborde todo, obviamente. Tenemos 2 días todavía para estudiar funciones. Vamos a concentrarnos, voy a venir a hacer rangos, especialmente de funciones de varias variables, para que tengamos la referencia. No es fácil calcular rangos, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado. Bien, yo les deseo un feliz día. Los miro mañana en línea nuevamente. Les recuerdo que no es obligatorio ir a la universidad, ¿verdad? Pero yo sé que hay personas que pueden ir y quieren ir, y no les quiero quitar el envío, pero no va a perder puntos si no va. Si usted quiere estar en su casa estudiando, leyendo, quédese en su casa. Tiene que estar trabajando, vaya a trabajar. Miren los videos, haga los problemas del libro, revise las notas que yo envío. No malentendamos. Lo he dicho varias veces, pero me extraña que me preguntaron ayer, pero lo vuelvo a repetir. Yo voy a estar en mi oficina desde las 7 de la mañana hasta las 10, o sea, en el salón con ustedes, y después hasta las 10 en la oficina, por si alguien no puede resolver algún problema. ¿Ok? Feliz día. Los miro mañana. Buen día, Lick. Muchas gracias. Bueno, a la orden.